saber y conocer un poquito sobre esta problemática que afecta a la sociedad específicamente. No podemos hablar, les decía, de una problemática o tratarla, hablar de subdesarrollo, de dependencia, si no sabemos que somos nosotros mismos, la sociedad, y los únicos generadores de la dinámica, que de hecho pues va a explicar esta problemática que se manifiesta en nuestra sociedad, producto del ser humano y su actuar dentro de esta sociedad, ¿verdad? Su forma de pensar, su forma de sentir, su cultura, su idiosincrasia, tantas situaciones que influyen, ¿verdad? En esta dinámica de la sociedad y que genera, les decía, los hechos que provocan las causas y los acontecimientos y después se conocen los efectos de lo que ocurre en este mundo objetivo, ¿verdad? Entonces, retomando, me gusta a veces por ahí reflexionar sobre algunas cuestiones, alguna frase o algún mensaje, algo especial, ¿verdad? Que nos llame a la atención, ¿verdad? Reflexionar, pensar, desarrollar ese juicio crítico y esa conciencia social. Entonces, por ejemplo, dice acá, trabaja mientras otros duermen, estudia mientras otros se divierten, persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros sueñan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque jóvenes, nadie dijo que esto fuera fácil. Les decía yo, no es fácil, pero también, aunque tiene sus dificultades, es posible, es probable, se puede alcanzar, se puede lograr. Ustedes tienen que tener esa perseverancia, tienen que sacrificarse, trabajar, estudiar, persistir para poder alcanzar sus sueños, ¿verdad? Y aquellos que se van quedando atrás y van dejando y van aplazando, se van rindiendo, pues no van a alcanzar esto que han soñado y no van a alcanzar sus metas y se va a quedar siempre un sueño. Pero si nosotros nos ponemos las pilas y nos dedicamos, vamos a lograrlo, vamos a alcanzar esas metas. Y lo importante acá es mejorar nuestras condiciones de vida para proyectarnos de esa manera en sociedad, porque tampoco podemos ser individualistas y pensar solo en nosotros, porque el problema de unos jóvenes es el problema de todos, ¿verdad? Por aquí está algo que dice, el problema de su país es usted, ¿verdad? Entonces el problema en nuestra sociedad muchas veces somos nosotros mismos y nos atrevemos a juzgar a los demás, pero no nos estamos dando cuenta de nuestra participación, nuestro actuar. Finalmente nosotros somos actores sociales jóvenes, somos los generadores de la dinámica social. Y el ideal es que el papel que nos toque desempeñar en la vida, les decía yo en clase, lo tenemos que hacer lo mejor posible, ¿verdad? Entonces el problema de su país es usted, dice que no le gusta leer, que no quiere estudiar, que no le gusta madrugar, que no quiere trabajar, que vive esperando el día viernes, el jolgorio, la parranda, la fiesta, los momentos de recreación, que se dedica a fantasear, soñar se vale y claro que es importante, ¿verdad? Pero hay que poner en marcha esos sueños para poder alcanzar la realización, ¿verdad? De nuestras metas en pro de la mejora individual, pero también que se proyecta a nuestras familias y les decía, a la sociedad, ¿verdad? Que solo se preocupa por cosas superfluas, superficialidades, ¿verdad? Más en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad altamente consumista, ¿verdad? Y que habla mucho y no hace nada, hablamos, nos quejamos, ¿verdad? Y a veces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente para mejorar nuestras condiciones de vida y alcanzar esas metas, ¿verdad? Y nos quejamos de que no tenemos oportunidades y nosotros debemos ir a la casa de las oportunidades. Nosotros tenemos que buscar esas oportunidades y generar el cambio y no ser parte del montón, ¿verdad? Entonces ahí está, jóvenes, alguna reflexión espero que nos ayude y nos llame a la atención, ¿verdad? Para poder estar en la jugada y saber por qué estamos aquí y en realidad que esa meta que trazamos, pues le echemos ganas y logremos y alcancemos ese triunfo que tanto queremos. Uno de tantos, porque ahora no nos debemos conformar, ¿verdad? Entonces, hablemos, chicos y chicas, retomemos estos conceptos fundamentales de los cuales ya hemos platicado. Decíamos desde un inicio, pues un problema es una situación de conflicto, es una circunstancia que no nos permite alcanzar un determinado fin, que no nos permite la realización, que en algún momento hace que nos frustremos, que nos sintamos defraudados, que nos sintamos con desgano, con desánimo, porque se presentan rompiendo y alterando el equilibrio en nuestra vida, ¿verdad? Y
depende mucho de la fortaleza que tengamos, depende mucho de la voluntad que tengamos para superar esos obstáculos, ¿verdad? Finalmente, cuando se habla de la inteligencia, es la capacidad que tiene y que desarrolla el individuo para poder desarrollar los problemas que la vida nos plantea, ¿verdad? Entonces, si nosotros alcanzamos esas habilidades para poder solucionar nuestros problemas y esas situaciones de conflicto, yo creo que estamos desarrollando nuestro potencial intelectual, ¿verdad? Y ya con eso ya alcanzamos y logramos bastante, ¿verdad? Avanzando en esta sociedad y en este mundo que cada día es más demandante. Entonces los problemas sociales jóvenes surgen rompiendo el equilibrio, rompiendo la armonía, ¿verdad? Y decíamos el día anterior que dependen del desarrollo de la sociedad, ¿verdad? De la dinámica de desarrollo de la sociedad, dependen de la historia y de la estructura que venimos hablando como lastre. Yo les decía, no podemos hablar de la problemática socioeconómica jóvenes sin ubicarnos en tiempo, sin ubicarnos en espacio, ¿verdad? Sin analizar la historia y la estructura de nuestra sociedad, porque lamentablemente muchas cuestiones negativas que ahora vemos los efectos, los percibimos y los estamos sufriendo, ¿verdad? Se han venido elaborando y se han venido perpetuando en el tiempo, ¿verdad? Porque en realidad nunca se ha dado la solución pertinente, ¿verdad? Dentro de los problemas sociales, también les decía en algún momento podemos nosotros hacer un listado de los problemas, de la problemática socioeconómica, de los problemas sociales, que todos van a tener una connotación económica, y no terminamos, ¿verdad? Porque son tantos, ¿verdad? Violencia, drogadicción, incremento en embarazos en niñas, niñas hasta de 10 años teniendo bebés, ¿verdad? El analfabetismo, la desnutrición, el desempleo, problemas ambientales, ecológicos, la violencia intrafamiliar, que también en algún momento les decía yo que en alguna oportunidad en un taller, un disertante de origen colombiano decía, ¿cuál es el principal problema que tiene Guatemala? ¿Verdad? Entonces, y todos empezamos, que desempleo, que pobreza, que desnutrición, que analfabetismo, y él decía todo, no, 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 ¿verdad? Hasta que en un momento dijo, el principal problema que tiene Guatemala es la violencia intrafamiliar, y nos mirábamos todos y decíamos, no, hombre, sí hay otros problemas, ¿verdad? Entonces dice, es el origen de todo, dice, ¿verdad? Porque una criatura que nace viendo que el papá le está pegando a la mamá, que le está gritando, que él va a hacer lo mismo con sus hermanos y posteriormente cuando esté adulto va a ser una persona violenta, una persona belicosa, y muy probablemente en su hogar va a ser así y el patrón se va a seguir reproduciendo, ¿verdad? Y se miran los efectos en la sociedad. Bueno, pues es parte, yo creo que tiene mucha razón, es cuestionable dependiendo de lo que nosotros pensemos y nos permitimos pensar, porque somos seres pensantes, que sea el principal problema, pero sí es un problema muy grave, ¿verdad? La violencia intrafamiliar. Entonces ahí estamos con esto que es, y recordando un poquito, decía también que otro de los problemas más preocupantes que tiene Guatemala es que somos resistentes al cambio, ¿verdad? No nos gusta el cambio. Nos acostumbramos a la rutina y nos resistimos a cambiar. Somos personas de hábitos, ¿verdad? Entonces, decía él que, por ejemplo, el guatemalteco siempre se sienta en el mismo lugar cuando está en una reunión o en una capacitación o en clases, ¿verdad? Entonces no quiere cambiar de lugar, y que él en algún momento había hecho un experimento y les pidió a un grupo de otro país, porque esto era a nivel internacional, que se sentara donde se sentaban los guatemaltecos. Entonces fueron a sentarse donde se sentaban los guatemaltecos, madrugaron y todo, y cuando los guatemaltecos les tocó, llegaron, encontraron que ellos estaban en sus lugares, entonces se pararon a la par y dijeron, estos son nuestros lugares, ¿verdad? Entonces, estas personas no se movieron de ahí, les dijeron, no, hoy nos sentamos nosotros acá, ustedes pueden sentarse en cualquier lugar, hay tanto lugar, ¿verdad? Pero entonces es cierto, porque cuando analizamos, dice, es cierto, los guatemaltecos no resistimos al cambio, ¿verdad? Somos de rutinas, de comportamientos que ya se esperan, previsibles totalmente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos jóvenes con algunas situaciones que eso es idiosincrático, pero bueno, García Márquez dice, el guatemalteco hace chiste de lo que es serio, ¿verdad? Y es cierto también, ¿verdad? Estamos, todo, cualquier cosa, por muy seria que sea, inmediatamente empezamos a hacer chistes y a sacar lo gracioso, ¿verdad? El asunto, aunque sea una situación muy seria, ¿verdad?
Entonces es parte de la idiosincrasia y toda esa problemática que aqueja a nuestra sociedad, porque claro que es bonito el chiste y el jolgorio y la alegría, pero hay situaciones que ameritan tomarlos con la seriedad de vida y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por acá hay otra reflexión, dice, cuando observes que la corrupción es recompensada y la honestidad se vuelve un sacrificio, sabrás que nuestra sociedad está condenada, ¿verdad? En realidad, jóvenes, tristemente nosotros vemos en la realidad que a veces se premia, ¿verdad? Se le rinde homenaje a alguien que en realidad no está haciendo las cosas de la manera más correcta posible, ¿verdad? Y que para llegar muchas veces a donde ha llegado, ha sacrificado a otras personas o ha lastimado, herido o afectado a otras personas y sin embargo se le está premiando y se le está haciendo un homenaje, ¿verdad? Mientras que hay personas que sí ameritan porque se han sacrificado, han hecho cosas muy importantes y pasan desapercibidas por la vida, ¿verdad? Entonces, y la corrupción, pues es un problema muy grande, particularmente en una sociedad como la nuestra. A ver, cuéntenme ustedes, porque ya hablé. Cuéntenme, ¿esto qué es la corrupción? ¿Será un problema social o será un problema económico? Chicos y chicas, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que ambas, Ligda. Sí, yo opino igual. Es Puede que ser un problema encaja social. perfecto en las dos. Eso. A ver, ¿por qué Aunque dicen capaz que tenemos un ambas? poquito más a la económica. Fernando dice que se lo ubica más dentro de lo económico. A ver, Giselle dice empieza social y termina siendo económico. Todos los problemas jóvenes son sociales porque afectan a la sociedad, ¿verdad? Si no hubiera sociedad, no tendría razón de ser tratarlos o analizarlos, ¿verdad? Entonces, todos son sociales, pero también todos jóvenes los problemas van a tener una connotación económica, claro que sí, ¿verdad? Porque la corrupción, imagínense ustedes cuánto ha afectado a nuestra sociedad, ¿verdad? Limitando la posibilidad de avanzar esas fuerzas productivas, ¿verdad? De especializarse, instruirse, avanzar, por ejemplo, en otro sector económico, ¿verdad? Mientras unos cuantos se enriquecen, ¿verdad? A costillas de que nos estemos quedando en el mismo sector productivo, que es el sector primario y que no permite desarrollar las capacidades productivas, las mayorías seguimos en lo mismo y no estamos explotando nuestro potencial productivo. Entonces, sí, la corrupción es un problema social definitivamente como todos los problemas porque afectan a la sociedad, pero tiene una connotación económica, ¿verdad? Y por qué no decirlo también política, ¿verdad? Porque a veces se valen de la política la mayoría para llegar a puestos claves en donde van a ser corruptos y se van a corromper y pues, tienen la posibilidad de avanzar ellos, enriquecerse ellos, pero a costillas de seguir empobreciendo a nuestro país, ¿verdad? Entonces, por eso es importante analizar la participación de la sociedad en todos los ámbitos de la vida societaria. Gracias, chicos y chicas ahí que están participando. Entonces, conceptos fundamentales, sociedad, ¿verdad? La sociedad joven es reunión de personas, familias, pueblos, naciones, ¿verdad? El concepto de sociedad comporta intrínsecamente el de relación, que puede ser cooperativa o puede ser forzada. Recordemos, jóvenes, que el ser humano es el único social por naturaleza, ¿verdad? Somos los únicos que podemos establecer esos vínculos, esas relaciones en la sociedad, en pro de la consecución de ciertos fines, porque generalmente así es, ¿verdad? Tenemos ciertos intereses que finalmente son los que articulan estas relaciones en la sociedad, porque solo es más difícil alcanzar ciertas metas. En cambio, estableciendo vínculos con otros que prefieran las mismas metas que nosotros, es decir, poniendo en común nuestros intereses, a veces es más fácil alcanzar las metas, ¿verdad? Entonces, las personas individuales formamos familias. Dentro de la familia tenemos un rol, ¿verdad? Y necesitamos de la familia, claro que sí. Ese vínculo familiar es importante para la autorrealización del ser humano. Y es el primer lugar en donde encontramos el apoyo, ¿verdad? Para poder superar ciertos problemas y para poder avanzar, ¿verdad? En esta sociedad. Las familias forman comunidades, las comunidades forman pueblos
y los pueblos forman naciones. Y por supuesto las naciones el universo entero, ¿verdad? El mundo, ¿verdad? Entonces, de ahí pues que sea tan importante la sociedad en donde las relaciones que se dan pueden ser cooperativas, armoniosas, pueden ser de hermandad, de solidaridad, ¿verdad? O pueden ser forzadas, toda vez se persiga un fin y ese sea lo único que nos tenga unidos, ¿verdad? No hay otra cosa que genere esa unidad, como lo ocurrió en la primera etapa en la evolución del ser humano, ¿verdad? Cuando apenas estaba evolucionando y lo único que los mantenía unidos era la búsqueda de alimentos, ¿verdad? Y el poder defenderse de cualquier adversidad que hubiese en el entorno en el que se estaba desarrollando, ¿verdad? Era lo único que les mantenía unidos, ¿verdad? Ahora, jóvenes, pues sabemos que hay situaciones en donde intervienen las emociones, los sentimientos, la espiritualidad, ¿verdad? Y que eso en algún momento también hace que la sociedad se una, ¿verdad? Y que mejor que la solidaridad en un determinado momento en que nos necesitamos y tenemos que ser cooperativos. Eso sería el ideal, ¿verdad? Economía, a ver, alguien más, por favor, leamos. Buenas tardes. Economía, manera en que se utilizan los recursos con que cuenta un país basada en la libre empresa, propiedad privada de los medios de producción y el libre juego de la oferta y la demanda. Gracias. Entonces, imagínense ustedes, ya hablábamos el día anterior, ¿verdad? De que los recursos en la sociedad son escasos porque las necesidades son ilimitadas. Y si a esto le agregamos que esos recursos difícilmente la mayoría los tienen la posibilidad de aprovecharlos, porque también dice basada esta economía en la libre empresa. ¿Cuál libre empresa en una sociedad como la nuestra? ¿Verdad? Claro, en un régimen económico, político y social capitalista, pero un capitalismo con demasiadas falencias que lo hemos hablado, ¿verdad? Atrasado, dependiente, inducido, no puro, ¿verdad? Pero capitalismo al fin, en donde esa libre empresa es defendida por el ámbito jurídico en la sociedad, pero que en realidad solo beneficia al grupo dominante, ¿verdad? Porque ellos tienen el control oligopólico de los mercados. Ellos son los que determinan precios, determinan qué es lo que nuestra sociedad va a producir, porque están condicionados por lo que exige y pide ese mercado capitalista mundial. Entonces, eso es lo que nosotros estamos produciendo en ese sector primario, que tristemente, pero tampoco demanda demasiada capacitación. Por lo tanto, no hay necesidad de elevar el potencial productivo de nuestra sociedad y desarrollar conocimientos, tecnología y ciencia, porque estamos produciendo materia prima, porque eso les ha convenido mucho a los grupos de poder desde adentro, ¿verdad? Y a los grupos de poder desde afuera. Esa dualidad estructural que decía yo, ¿verdad? Que dependemos de esos grupos de poder adentro y desde afuera. La propiedad privada de los medios de producción, sí, en manos de pocos, ¿verdad? Porque ese grupo minoritario de la sociedad tiene el control directo sobre los medios de producción e indirecto sobre la fuerza de trabajo. Porque recuérdense que en un modo de producción capitalista, aunque sea con el sinfín de falencias que tiene nuestro capitalismo, pero en un modo de producción capitalista la fuerza de trabajo se vuelve mercancía y se vende al mejor postor, ¿verdad? O no se vende porque no hay empleo, ¿verdad? Y el libre juego de oferta y la demanda. ¿Cuál libre juego de oferta y demanda? Si los que manejan el mercado es un grupo minoritario de la sociedad. Ellos son los que imprimen esa dinámica a esa oferta y a esa demanda, ¿verdad? Entonces, realmente, jóvenes, el ideal sería contar con esos recursos para poder producir mercancías y para poder aprovechar todos esos recursos, ¿verdad? Que hubiese una distribución equitativa dentro de los habitantes, dentro de la sociedad, ¿verdad? Que le diera la potestad a todos de poder disfrutar y aprovechar de una manera, por supuesto, racional y optimizada los recursos. Pero no, ¿verdad? Lamentablemente no todos tenemos esa posibilidad. ¿Alguien más? ¿Economía nacional? Economía nacional, conjunto de ramas de la producción y del trabajo, la industria, construcción, agricultura, transporte, el sistema crediticio, entre otros, bajo el capitalismo, todo esto subordinado a la casa de ganancias. Gracias.
Entonces, conjunto de ramas de producción y del trabajo, sectores productivos, ¿verdad? Incansablemente decimos que nosotros nos desarrollamos nuestra economía dependiendo y de manera hipersensible del mercado externo que demanda lo que producimos en el sector primario, materia prima. La industria es una asignatura pendiente porque podemos hablar de una industria incipiente en Guatemala, pero no de una industria desarrollada, que incluiría una industria tecnológica, una industria científica, ¿verdad? La construcción, el transporte, el sistema crediticio, parte de ese sector terciario o tercer sector productivo, tercer sector de la economía, que tampoco jóvenes en este mundo globalizado en el que vivimos no está desarrollado en una sociedad como la nuestra y dependemos de ese sistema capitalista mundial y como parte de esa globalización en todos los aspectos y en todas las esferas de la vida societaria, ¿verdad? Entonces, solo la agricultura, la ganadería y algunas otras actividades primarias son aquellas que en realidad, y de hecho de ahí viene lo que ingresa por concepto de PIB al país en su mayoría, que no tiene mayor valor agregado, ¿verdad? Porque sabemos que estamos exportando materia prima que no tiene el valor de lo que compramos, ¿verdad? Y además bajo el capitalismo, aunque sea con todas las falencias que tiene el sistema capitalista en Guatemala, todo está subordinado a la casa de ganancias, beneficios, dividendos, que no son para las mayorías. Son para los que tienen el control de los medios de producción y por ende el control de la fuerza de trabajo. Y ellos no reparten equitativamente el producto de ese trabajo, de esa explotación de la tierra para producir esa materia prima, ¿verdad? Sino que concentran sus ganancias, sus beneficios, sus dividendos, acumulación de capital, ¿verdad? Y mientras la mayor parte de la población no tiene acceso a generar ganancias ni beneficios que permitan que mejoren sus condiciones de vida. Entonces ahí estamos con estos conceptos que son importantes. Entonces, problemas socioeconómicos, jóvenes, situación de conflicto o situaciones de conflicto vinculadas a la insatisfacción de las necesidades económicos sociales que afectan a la mayoría de habitantes de un país. Y ese es el problema, les decía, que esto afecta a la mayoría de habitantes, ¿verdad? Por eso son problemas socioeconómicos y por ello que estemos tratándolo acá y estemos platicando al respecto, ¿verdad? Porque el problema acá es que la mayor parte de población en Guatemala se encuentra en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, desvinculados de la propiedad privada, desvinculados o imposibilitados de competir libremente en el mercado capitalista, aunque sea con las falencias que tiene nuestro capitalismo, ¿verdad? Entonces, tristemente, esa es nuestra realidad. Entonces, por eso esto se constituye en un problemas socioeconómicos, ¿verdad? Y socioeconomía dice conjunto de todos los factores sociales y económicos, causa y consecuencia uno de otro, ¿verdad? Si estamos hablando de problemas socioeconómicos, yo les decía, todos afectan a la sociedad, por lo tanto, todos los problemas son sociales. Y todos los problemas tienen una connotación económica, ¿verdad? Causa y consecuencia uno de otro, ¿verdad? Por ejemplo, acá, generalmente no es que sean tan comunes y por eso es que los tomé en cuenta, pero son problemas que afectan a la sociedad, dice problemas sociales. La idiosincrasia de la población. En el caso de Guatemala es difícil, jóvenes, y es complejo. Ya decíamos el día anterior, ¿por qué? Porque recuérdense que somos multiétnicos, plurilingües, pluriculturales, ¿verdad? Cada uno con su propia, cada pueblo, cada etnia con su propia cosmovisión, con su propia forma de ver el mundo y de vivir en este mundo, ¿verdad? Eso es más complejo, esa idiosincrasia, ¿verdad? Rasgos, temperamento, caracteres diversos, distintivos de cada pueblo, de cada grupo social, de cada etnia social, ¿verdad? Y que identifican a un individuo fuera de ese pueblo en donde pertenece, ¿verdad? Y a veces es muy difícil pertenecer, ¿verdad? Precisamente por todas esas situaciones distintivas para ellos y que son únicas en ellos, pero que a la hora de colectivizarse a veces no son tan aceptados por la colectividad, por la sociedad, ¿verdad? Entonces es difícil y claro que tiene una connotación económica. ¿Es un problema social? Sí, pero tiene una connotación económica,
Muchos defienden sus ideas, muchos defienden sus costumbres, esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo. Por ejemplo, los pueblos mayas, con su propia cosmovisión y su forma de pensar desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Que a veces impide seguir avanzando en la sociedad, ¿verdad? Porque creen ciegamente en algo y ¿quién va a cambiarles esas creencias? Además de ese lastre que hemos venido hablando, que tiene ese sesgo de dominación al que fueron sometidos y que ahora pues se rebelan ante esa situación y ellos pues no aceptan realmente que otros miembros de otro tipo de sociedad o con otras costumbres traten de vivir la vida que ellos viven o de manejar sus vidas o de cambiarles esa cosmovisión, esa forma de ver la vida. Además de resentimiento que tienen por la forma en que fueron maltratados, ¿verdad? Y humillados por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo van a participar en el ámbito económico, en el sector cuando estén empleados, si es que llegan a estar empleados, o cómo van a competir en este mundo globalizado y competitivo y que exige eficiencia cuando hay muchas limitantes que están en su cabeza y están en su pensar y en su sentir, ¿verdad? Para seguir conociendo el mundo, para seguir avanzando y desarrollando sus capacidades intelectuales. Yo le decía en algún momento a un alumno, no es que yo esté en contra, pero me decía, licenciada, fíjese que vengo de Calusac, me decía, ¿verdad? Qué bueno, le digo, ¿y qué idioma está estudiando? Le digo yo, cachiquel. Entonces le digo, bueno, qué bien, ¿verdad? ¿Le gusta el cachiquel? Sí, me gusta, licenciada, pero ya habla el inglés, le digo yo. Entonces me dice, no, licenciada, fíjese que estoy estudiando el cachiquel porque dicen que uno con el cachiquel suelta más la lengua, entonces después voy a estudiar el inglés, ¿verdad? Y ya estudió otro idioma, le digo yo, francés, alemán, portugués, qué sé yo. No, licenciada, solo el cachiquel. Entonces le digo, mire, compañero, perdone, le digo, yo respeto eso y qué bueno que usted, porque es parte de nuestra identidad, pero recuerde que usted está estudiando para ser profesional y que vivimos en un mundo globalizado y el inglés es fundamental, ¿verdad? Y si puede el mandarín ahora con esta economía tan pujante que tienen los chinos, ¿verdad? Y que se está convirtiendo en una gran potencia, pues hay que ver más allá, ¿verdad? Entonces, claro que hay que defender nuestras ideas, nuestra cultura y protegerla y conservarla, pero sin sacrificar la posibilidad de desarrollar nuestras capacidades productivas, nuestro potencial productivo, inventivo, creativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos competir por un empleo? ¿Cómo podemos ser eficientes y competitivos a nivel empresarial, a nivel internacional en un momento dado, ¿verdad? Es muy difícil si no superamos todas esas situaciones que son de carácter ideológico, ¿verdad? La cultura, ¿verdad? La cultura que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de nuestra sociedad, que también es una situación que en algún momento limita las posibilidades del individuo para seguirse desarrollando y ubicarse en el ámbito, qué sé yo, laboral o empresarial en un determinado momento, que se refiere a todos esos rasgos distintivos también espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan según su grupo étnico, según el grupo, la sociedad a la que pertenezcan, ¿verdad? Entonces, en un momento dado, esto puede ser una limitante para seguir avanzando y desarrollando esas capacidades, ¿verdad? El modus vivendi y la forma de vivir. Entonces, estos son problemas sociales, ya no digamos otros problemas como la inseguridad, la violencia o la corrupción de la cual hablábamos hace un rato, claro que tienen una connotación económica. Y por otro lado, estamos viendo aquí a mi derecha los problemas, algunos problemas económicos como la inflación, el desempleo y los niveles de producción. Son económicos, sí, claro, tienen una connotación económica, pero también son sociales, porque afectan a la sociedad, ¿verdad? La inflación en Guatemala constantemente fluctúan los precios y hablemos específicamente de la canasta básica, ¿verdad? Constantemente están fluctuando los precios y no precisamente van a la baja, sino van al alza, ¿verdad? Y en detrimento de las familias. ¿Por qué? Porque los precios de la canasta básica suben, pero los salarios no suben, ¿verdad? No se incrementan. Y entonces, los que tienen empleo y los que no tienen empleo,
porque es alta la tasa de desempleo en Guatemala, ¿verdad? Entonces, esos son problemas sociales, pero también tienen esa connotación económica. Entonces, son económicos, sí, pero que afectan a la sociedad. Y los niveles de producción, ya dijimos, pues nosotros producimos en el sector primario, ¿verdad? ¿Y qué producimos? Materia prima. Y producimos para lo que demanda el mercado externo. Entonces, el nivel de producción realmente no avanza más que en ese sector primario, pero solo beneficia a alguno que otro, no beneficia a toda la sociedad. Y al contrario, perjudica al recurso humano en Guatemala. ¿Por qué? ¿Hay recurso humano en Guatemala, jóvenes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay recurso humano en Guatemala? Sí, licenciado. Sí, hay recurso humano. Miren, ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Porque según el INE somos 20 millones de personas y un poquito más. Según el INE somos 17 millones de personas o un poquito más, 17 y algo. Según las estadísticas vitales del RENAP, somos ya 20 millones, ¿verdad? Ni eso nos ponemos de acuerdo. Bueno, entonces sí hay recurso humano, pero ¿habrá capital humano? Jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay capital humano en Guatemala? Chicos y chicas, ¿están ahí? ¿Hay capital humano en Guatemala? No, dice Steven. A ver, ¿alguien más? Steven dice que no. ¿Qué dicen los demás? Yo pienso que sí, licenciada. ¿Qué manda? Yo pienso que sí hay capital humano. A ver, cuénteme por qué dice usted que hay capital humano, Flor. Lo que pasa es de que por lo menos es mal pagada la mano de obra, muy barata aquí en lo que es Guatemala. Ajá. Entonces, ¿qué es el capital humano? Para usted, ¿qué es el capital humano entonces? Siento que capital humano sería los empleadores, pero no sé si estoy bien o estoy mal. Gracias, Flor. A ver, ¿alguien más? Yo digo que sí hay porque ¿Por qué dice usted que sí hay? A ver, cuénteme. Porque el capital humano, al menos por lo que yo sé, no sé tan bien si estaré equivocado, se refiere al conjunto de habilidades y experiencias que tienen las personas. O sea, es innegable que en el país hay gente que tiene la habilidad y los conocimientos para llevar a cabo la producción de diferentes productos y servicios. Y por eso yo es lo que yo considero y que sí hay capital humano aquí en Guatemala. Sí hay capital humano. Gracias, Fernando. A ver, ¿alguien más? De hecho, sí hay licenciada, pero tristemente, pues hay que invertir más en educación, porque pues sí, en salud principalmente, porque son los como departamentos en los que no hay como que mucha inversión, ¿verdad? Y es ahí donde se ha ido perdiendo mucho el avance. Exacto, ¿verdad? Entonces, sí hay capital humano en Guatemala, jóvenes, claro que hay, pero es muy poco. Y yo me atrevería a decir que ya no hay, ¿verdad? Porque cuando aparece alguien, como decía, creo que era Steven, que cuando se habla del capital humano, el capital humano es una corriente económica que se basa en el desarrollo de habilidades y destrezas y conocimientos de algunos individuos, ¿verdad? Y que alcanzan realmente el desarrollo de conocimientos en alguna de las áreas del conocimiento precisamente, ¿verdad? Ya sea en las matemáticas, en economía, y que pues es competitivo, pues, desarrolló las capacidades para ser competitivo, por lo mismo inmediatamente se va del país, ¿verdad? Fuga de capital humano, porque aquí, si se queda acá, no va a pasar y no va a lograr avanzar, ¿verdad? En cambio, si puede y si logra irse a otro lugar, ¿verdad? A otro país, que de hecho no es que él pueda o lo logre, sino que los países capitalistas desarrollados están al acecho, ¿verdad? Y a la caza
de esto que es el capital humano. Finalmente ellos lo que quieren es explotar el capital, ¿verdad? Y poderlo aprovechar. Por ejemplo, en Guatemala, jóvenes, un guatemalteco inventó el primer motor hídrico para aviones, ¿verdad? Que funciona con agua. Ese guatemalteco ya no está en Guatemala, está en Francia, ¿verdad? Allá se lo llevaron y allá le dieron la oportunidad para mejorar sus capacidades y para seguir pues con su formación, ¿verdad? Y aprovechar lo que él inventó, ¿verdad? Los que inventaron, por ejemplo, de la Universidad del Valle de Guatemala, el primer satélite guatemalteco, el que salí primero, ¿verdad? Tampoco están en Guatemala, ellos están allá en Estados Unidos. Inmediatamente se van, ¿verdad? Del país. Ya sí, otros guatemaltecos muy jóvenes que están desarrollando algún conocimiento, ¿verdad? Que es el Duolingo, por ejemplo, este señor a ver si se recuerdan ustedes, no me recuerdo cuál, pero sí es un apellido alemán. Entonces, que también, ¿verdad? Él tampoco vive en Guatemala. Entonces, es fuga de capital humano, ¿verdad? Porque y son muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano realmente. Luis Bonán, sí, gracias. Entonces, muy amable. Entonces, se pueden contar con los dedos de la mano y ya no están en Guatemala, ¿verdad? Entonces, claro que hay recursos humanos, demasiado en Guatemala, pero eso no significa que sean capital humano, ¿verdad? Entonces, el capital humano, repito, todos los que han desarrollado esas habilidades, destrezas, pero que lamentablemente el país no lo paga, ¿verdad? Yo tengo un conocido que, por ejemplo, él es ingeniero químico, tiene una maestría, ya no recuerdo en qué, tiene un doctorado y habla 4 idiomas, ¿verdad? Y ha pasado mucho tiempo desempleado en Guatemala, porque cuando lo llaman para darle un empleo, él aplica, ¿verdad? Plazas y todo, le ofrecen un salario muy bajo y él no lo acepta, dice, no paga lo que yo he estudiado, no paga lo que me he preparado, ¿verdad? Entonces, como es ingeniero químico, él hace jabones, shampoos y todo por su propia empresa, ¿verdad? Y ahí las anda distribuyendo, dice que eso le genera mejores ingresos. Y ya le ofrecieron irse a vivir a Japón, en alguna oportunidad le ofrecieron una plaza para ir a Japón, pero por su familia no ha aceptado irse, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que pasa con el capital humano. Pero en Guatemala, jóvenes, hay recursos humanos en demasía, pero capital humano muy poco. Y el que hay se va porque aquí no es apreciado y no es valorado. Eso es un problema social con una connotación económica, ¿verdad? Entonces, y es innegable. Entonces, aquí estamos jóvenes al respecto. Hablemos, jóvenes, de este análisis de los problemas socioeconómicos. Retomémoslo, porque esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Incluso ustedes fueron evaluados el viernes con ese laboratorio respecto del conocimiento de ese documento, que es el problema social y el problema socioeconómico, ¿verdad? Entonces, analizando esos problemas socioeconómicos puede realizarse desde 2 enfoques, desde 2 puntos de vista. Problemas coyunturales y problemas estructurales, ¿verdad? Entonces decíamos, jóvenes, que los problemas coyunturales, todos los problemas son de coyuntura. Todos los problemas son de coyuntura. Surge en un momento determinado, alterando el equilibrio, rompe el equilibrio en la sociedad, ¿verdad? Pero como a todo problema, jóvenes, hay que darle la solución de vida, ¿verdad? No se le va, solo para taparle el ojo al macho, una maquilladita, ya estuvo, ¿verdad? Porque si hacemos eso, lo más probable es que el problema va a resurgir y va a resurgir más grave, más difícil de resolver, ¿verdad? Y es lo que pasa en Guatemala. Entonces, jóvenes, la realidad económica analiza el pasado y el presente, dice. Los problemas socioeconómicos se descubren por los efectos, pero se solucionan al identificar las causas. ¿Y cómo vamos a identificar las causas? Yendo a la historia, al origen, conociendo la historia, conociendo el origen, para no volver a repetir los problemas, pero para poder también, no solo para eso, sino para poder encontrar las soluciones, para poderlos tratar, ¿verdad? Entonces, el enfoque coyuntural, la coyuntura, dice, son factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento dado. Son eventuales, ¿verdad? Aparecen en un momento dado, rompiendo el equilibrio,
¿verdad? Todos los problemas, lo que pasó el día martes, referente a los temblores, ¿verdad? Que ha seguido temblando, pero el día martes fue muy impresionante porque ese segundo temblor, el primero fue fuerte, pero el segundo realmente nos asustó. Y todo lo que ocurrió después con el enjambre de sismos que han seguido ocurriendo, ¿verdad? Entonces, eso fue un problema coyuntural en su momento, porque la vida venía y ahí veníamos con esa rutina, ¿verdad? Llegamos a clases, nos sentamos. En el caso nuestro, ¿verdad? En ese momento como actores sociales, ustedes en su papel de estudiantes, yo en mi papel de docente, la licenciada en su papel de docente, ¿verdad? Y ahí estábamos nosotros en la vida rutinaria, ¿verdad? De repente los sismos, ¿verdad? Y se rompió el equilibrio en un momento dado. Y decimos, pues, ¿verdad? A ver qué podíamos hacer. En el primer sismo nos quedamos sentados y pensamos que ya no iba a haber otro sismo, ¿verdad? Pero que sí, hubo otro sismo más fuerte y nos asustó y entonces salimos y ahí vamos, ¿verdad? Eso rompió el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el problema en sí? Bueno, el problema, aparte de que nos asustó el temblor, aparte de que provocó la pérdida de vidas humanas también, por diversas circunstancias, personas que se asustaron y un infarto, otras que iban en un carro, les cayó una pared encima y así, ¿verdad? Entonces, aparte de que hubo pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Y el susto que nos dio, una solución de coyuntura en ese momento por parte de las autoridades en la universidad fue suspender las clases presenciales, ¿verdad? Entonces, esa es la solución coyuntural. Yo espero, ¿verdad?, que no se quede en esa solución coyuntural, ¿verdad? El problema coyuntural dice de índole temporal. Su solución no afecta toda la estructura de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí nos ponen los ejemplos, pero retomando esto del temblor, ¿verdad? Entonces, es de índole temporal, ¿verdad? No afecta a la estructura de toda la sociedad. En ese momento, ¿verdad?, afectó desde el punto de vista, pues, de que la estructura de los edificios, pues, puede en algún momento caer y puede lastimar a las personas, que no estábamos reunidos con nuestros familiares y si seguía los sismos y todo, pues teníamos que evacuar y buscar cómo protegernos y lo mejor era que estar en familia, ¿verdad?, reunidos. Y entonces, pues, eso me imagino que fue la solución de coyuntura que se pensó en ese momento. Nosotros vimos, yo no sé si ustedes vieron que las autoridades en un momento dado estaban evaluando los daños que se provocaron en los edificios que cayeron. Afortunadamente en nuestros salones no, porque en mi salón no. Cayeron pedazos de repello, ¿verdad? Pedazos de pared. Vi unas compañeras que iban con el cabello blanco y la ropa blanca, ¿verdad? De lo que cayó y toda la cuestión. Con nosotros no pasó. Pero vi otros daños, por ejemplo, en las oficinas de la jefatura del área común y subjefatura cayeron pedazos de repello, de pared, encima de los escritorios de las jefas y encima de las computadoras y todo. O sea, sí, fue una cuestión que afectó las estructuras de los edificios. Entonces, fue un problema de coyuntura. Entonces, la solución de coyuntura fue suspender clases y mandarlos, que todos, solicitarles a todos que regresaran a sus hogares y que fueran a sus casas, ¿verdad? Bueno, ok, ahí estamos. Pero ahora no es suficiente esa solución coyuntural, ¿verdad? Porque viene el enfoque estructural. Estructura, dice, interrelaciones e interacciones sociales entre los elementos de una determinada sociedad. El problema estructural se ha mantenido en el tiempo, afectando toda la estructura de la sociedad. En ese caso, los edificios, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación correcta con respecto a la capacidad que tienen, ¿verdad? Para poder soportar si hubiera otra enjambre de sismos, por ejemplo. Guatemala está ubicado en 2 fallas que provocan una actividad sísmica bastante compleja, ¿verdad? Entonces hay que hacer una buena evaluación de los edificios, dar una correcta solución, ¿verdad? Con profesionales, ¿verdad? Que se dediquen específicamente a esto, ¿verdad? A fortalecer
las estructuras de los edificios para poder asegurarnos a nosotros que vamos a regresar a un lugar adecuado donde podamos relacionarnos y estar recibiendo clases. Porque si lo que hacemos es únicamente, bueno, se cayó aquí el repello, repellemos otra vez. Que aquí hay una rajadura, tapemos la rajadura, ¿verdad? Para que ya no se mire rajado. Que se rajó el techo, tapémoslo, ahí pintemos y miramos qué hacemos para que ya no se mire rajado. Esa es una solución coyuntural a un problema estructural, ¿verdad? Porque el problema ya se vuelve estructural, ya es difícil de resolver y hay que darle una solución estructural, ¿verdad? Pero si solo se está paliando la situación y se está maquillando, esa no es una solución estructural a un problema estructural, es una solución coyuntural a un problema estructural. Entonces, generalmente los problemas coyunturales se vuelven estructurales cuando no se les da la debida solución. Y el problema en Guatemala es que generalmente eso es lo que pasa, que a los problemas estructurales se les dan soluciones coyunturales y después resurgen los problemas afectando todas las estructuras de la sociedad, ¿verdad? Y lamentablemente, jóvenes, todos en nuestro actuar tenemos que colaborar para que esto se supere y generar soluciones que realmente vayan a la raíz de los problemas. Yo hoy con la licenciada les compartimos ahí un artículo referente al actuar, ¿verdad? Ese día respecto de los temblores, ¿verdad? Que, bueno, se dice hay que evacuar y dice, nosotros no evacuamos, ¿verdad? Realmente no fuimos y buscamos dónde protegernos, ¿verdad? El evacuar fue decir, váyanse a su casa, ¿verdad? Y ya estuvo. Pero eso no es realmente una solución, sí, o una prevención, ¿verdad? De lo que pudiera, para prevenir lo que pudiera pasar. Entonces, eso es una serie de situaciones, jóvenes, que en realidad han hecho que en Guatemala los problemas sean estructurales y que se hable de estos problemas porque no han sido resueltos, ¿verdad? Y que se vean los efectos. Entonces, dice, por ejemplo, dice la pobreza, el subdesarrollo, la dependencia, la desnutrición, el analfabetismo, el desempleo, la inseguridad, son problemas estructurales. En un momento dado surgieron como problemas coyunturales, no se les dio la solución adecuada y ahora se han vuelto problemas estructurales. O como dice el doctor García Cabal en su documento, ¿verdad? De un edificio que se construyó con un hierro que estaba mal porque el hierro estuvo abandonado mucho tiempo, ya estaba corroído, y para no desperdiciarlo, lo utilizaron para construir el edificio. Al tiempo se empieza a ver que el edificio empieza a rajarse por varios lugares y toda la cuestión. Esas rajaduras de las paredes, de las esquinas, del techo, surgen como un problema coyuntural, ¿verdad? ¿Cuál sería una solución para ese problema que surgió de coyuntura en ese momento dado? Ay, se rajó de la esquina aquí, miren, y está rajado el techo. Ahí donde está la viga está rajado. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es un problema que surge coyunturalmente, rompiendo el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué solución de coyuntura le damos a ese problema de coyuntura? Reforzar una viga. Reforzar las vigas, las paredes. ¿Alguien más? A ver, cuéntenme. Repellar. Repellar. A ver, ¿alguien más? Jóvenes. Bueno, lo primero es llamar a alguien profesional, alguien que tenga conocimiento, ¿verdad? Es lo primero y decirle, mire señor, esto se rajó y toda la cuestión, ¿qué se puede hacer acá? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver si se puede reforzar, ¿verdad? Porque una cosa es decir reforzar, pero realmente valdrá la pena reforzar, ¿verdad? ¿Será que el problema no va a ser más grave? Y el reforzar va a durar un tiempo, pero después el problema va a resurgir más grave todavía. Entonces, una solución coyuntural a un problema coyuntural, sí, es reforzar, ahí está, ¿verdad? Pero ¿será que esa realmente es la solución de raíz? Porque entonces se reforzó,
pero resulta ser que después viene el problema, porque vienen los sismos y cada vez que hay un sismo hay una rajadura por aquí, otro sismo, una rajadura por allá, otro sismo se cae un pedazo ahí de pared, otro sismo. Entonces ese problema se volvió estructural, ¿verdad? ¿Cuál es la solución estructural para ese problema estructural, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál es la solución estructural para este problema estructural? Sería el arreglar si por lo menos hay grietas, no solamente algo superficial, sino ver en sí qué es lo que tiene, ya sea el edificio o una casa más o menos. Pero ya se constató que el hierro está mal, ¿verdad? Ya se vio que se le dio una reforzadita y ¿qué? No, al contrario, cada vez son más las grietas que hay, cada vez se está cayendo los pedazos de pared, qué sé yo. Entonces, ¿qué solución le damos a ese problema estructural? Reconstrucción, demoler. Esa es la solución coyuntural. Eso ya se hizo. Uh-huh. Esa es una solución estructural a un problema estructural, ¿verdad? Como dice Gabriela, es muy raro que se dé acá, ¿verdad? Porque ¿quién lo va a hacer? Porque es pérdida y nadie está dispuesto a perder, ¿verdad? Pero ¿qué está haciendo? Arriesgando la vida de muchas personas, ¿verdad? Es difícil que se haga. Y usted, en un momento yo dando clase, les digo a los patojos, ¿usted qué hiciera? Le digo a un compañero, ay, licenciada, yo lo vendo rapidito. Si fuera mío, lo vendo rapidito para no perderle. Hay que mire el que lo compra, ¿qué hace? ¿Verdad? Así pensamos y así actuamos. Fíjense ustedes. Entonces estamos pensando en nuestro bienestar y en nuestros intereses particulares, olvidando los intereses de los demás, ¿verdad? O no les ponemos atención a los intereses de los demás o al bienestar de los demás. Y así piensan nuestros queridos gobernantes, ¿verdad? Son individualistas y nosotros los llevamos ahí para que ellos piensen individualmente y en sus beneficios, en sus intereses, ¿verdad? En detrimento del bienestar de las mayorías que fuimos los que los llevamos ahí, ¿verdad? Y la mayoría de problemas que nos aquejan y nos afectan son estructurales, no se les da una solución estructural y por eso cada vez se vuelven más graves y más difíciles de resolver, ¿verdad? Pero, por ejemplo, dice el doctor García Cala ahí, ¿verdad? El mismo edificio, bueno, se construyó bien, no hay ningún problema, pero resulta ser que un día resulta un olor fétido ahí, empieza a oler mal el edificio y todo, y entonces dice, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces descubren que en el tercer nivel, en uno de los inodoros, en un baño, se rompió la tubería, entonces eso provocó que las aguas sucias, ¿verdad? Se rebalsen y entonces salgan y broten y entonces ese es el mal olor. Botamos el edificio. No, No, es un problema coyuntural, amerita una solución coyuntural, ¿verdad? Se llama a un fontanero, se llama a un plomero y todo para que lo arregle como debe de ser. Si lo arregla como debe de ser, ya quedó solucionado el problema. Si no lo arregla como debe de ser, se va a convertir en un problema estructural, ¿verdad? Y va a ser más difícil de resolver, ¿verdad? Entonces ahí estamos con esto que es ese enfoque que se da a la problemática socioeconómica, ¿verdad? Ya sea coyuntural o estructural, ¿verdad? Problemas de coyuntura. Para tratar los problemas jóvenes tiene que haber un contexto espacial, temporal y social en donde afectan esos problemas. Eso es fundamental y vamos a ver por qué.
Marco teórico elemental. A ver, realidad, leamos por favor. Licenciada, voy a leer. Por favor. Lo que realmente existe y se desarrolla, lógico, con esencia y leyes propias, existe al margen de la voluntad y conciencia del ser humano. Gracias. Desarrollo, subdesarrollo, pobreza, etnocentrismo, racismo, desigualdad, discriminación, desempleo, violencia, inseguridad, son problemas reales, ¿verdad? Existen independientemente de nuestra voluntad, ¿verdad? Tienen su propia lógica, sus propias leyes objetivas, ¿verdad? Que en la sociedad generan las causas, que generan los hechos y posteriormente los efectos, porque nosotros conocemos los problemas por los efectos. Por ejemplo, yo les digo a los chicos, yo andaba en un momento en un centro comercial y llega una señora, me dice, mire, disculpe, ¿qué precio tiene este producto? Ah, pues cuesta tanto, le digo yo, ¿verdad? Pero mire, este producto sirve para tal cosa. Ah, pues aquí dice que esto y esto. Ay, discúlpeme, es que fíjese que yo no sé leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, eso es realidad. No podemos negar que existe el analfabetismo, la desnutrición, la pobreza en Guatemala, porque es real. Lo vemos, lo percibimos, independientemente de que hay cifras, porque hay indicadores numéricos, índices, ¿verdad? Estudios que han arrojado esos índices, esos indicadores que nos dicen, sí, hay una extrema pobreza, hay desigualdad, hay analfabetismo, hay desnutrición, ¿verdad? Pero más allá de esos indicadores, nosotros lo vemos, ¿verdad? Diariamente. Vemos niños que deberían de estar en la escuela y están en las calles, ¿verdad? Limpiando las ventanas de los carros o vendiendo cualquier cosita o vestidos del hombre araña ahí haciendo cualquier acrobacia enfrente en los semáforos, ¿verdad? Niños y jóvenes. Entonces, realmente jóvenes, los problemas son reales, ¿verdad? Entonces, tenemos que estudiar y analizar la realidad. Realidad social, alguien más, por favor. Conjunto de procesos, estructuras, sistemas, fenómenos y problemas que se manifiestan en el seno de la sociedad. Problemas socioeconómicos, sociopolíticos, socioculturales, jurídico-políticos, etc. Porque los seres humanos jóvenes que hacemos sociedad nos relacionamos en cualquiera de los ámbitos de la vida societaria, político, jurídico, moral, religioso, cultural, ¿verdad? Somos sociales por naturaleza y son las esferas, los ámbitos en los cuales nosotros nos podemos relacionar, ¿verdad? Como sociedad. De tal cuenta que podemos hablar cuando hay una situación de inestabilidad que altera el equilibrio, que se convierte en un problema, puede ser de tipo económico, de tipo político, de tipo moral, de tipo religioso, ¿verdad? Teoría. ¿Alguien más, por favor? Teoría, conjunto de conocimientos basados en estudios acerca del mundo objetivo. Síntesis comprensiva. No es el conocimiento que permite el conocimiento. No es una llegada, es la posibilidad de una partida. No es la solución, es la posibilidad de tratar un problema. Gracias. Entonces, ahí estamos con eso, porque uno dice, ay, la teoría, ¿verdad? Y con leer tantos conceptos, tantas conclusiones, síntesis de los estudiosos, de los investigadores, ¿verdad? Para conocer, porque uno es lo primero, quiero saber, quiero tener conocimiento, ¿verdad? Por eso voy a leer la teoría. Pero no es solo eso, jóvenes. La teoría realmente nos permite, ¿verdad? La posibilidad de tratar un problema. Si nosotros conocemos y sabemos, eso nos hace aptos para en un momento dado, ¿verdad? Poder tratar un problema y poder resolverlo, ¿verdad? O por lo menos tratar de resolver, ¿verdad? En un momento dado. Por eso es tan importante la teoría, ¿verdad? Permite hacer predicciones sobre lo que ocurre en el mundo real, en el mundo objetivo, ¿verdad? Donde nosotros vivimos, ¿verdad? Permite explicar lo que ocurre. Permite esta teoría que nosotros podamos tratar la problemática, en este caso la problemática socioeconómica, ¿verdad?
Teoría social, ¿alguien más, por favor? Teoría social. Lo conceptual, reflejo de la práctica social, expresión aproximada de fenómenos de la realidad social que se pretende reflejar y explicar. Gracias. Entonces, miren, la teoría social, ¿verdad? Lo conceptual explica de una manera aproximada lo que ocurre en esa realidad, en ese mundo real. Y de una manera aproximada, jóvenes, porque no hay verdades últimas. Hay, para explicar un objeto, un fenómeno, objeto de estudio, pueden haber diversas teorías, ¿verdad? Porque pueden haber tantas teorías como pensamientos. Hay, ¿verdad? Cada quien piensa diferente y se explica diferente lo que ocurre en ese mundo objetivo, en esa realidad, y así es como lo escribe. Por eso se dice que la teoría social es el reflejo de la práctica social y es la expresión aproximada de fenómenos de la realidad social que se pretenden explicar. Práctica social, ¿alguien más, por favor? Lo real, vinculada a la acción humana. El carácter y desarrollo de la teoría social dependen de la práctica social. Desarrollo, subdesarrollo y dependencia. Desarrollo, subdesarrollo, dependencia, analfabetismo, desnutrición, pobreza. Eso es práctica social, es lo real, que está vinculado a la dinámica de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué es primero entonces, jóvenes, la teoría o la práctica? La práctica. La práctica es primero, ¿verdad? Porque la teoría le da la teoría de qué escribir, le da la teoría de fundamento para explicar, ¿verdad? Aproximadamente lo que ocurre en ese mundo real. Entonces, primero es la práctica y después es la teoría, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, jóvenes, con esto que es el marco teórico elemental para conocer y comprender, ¿verdad? Lo que ocurre en ese mundo objetivo, cómo funciona la sociedad, esa formación económico-social, la supraestructura y la base, esas relaciones entre el sistema económico allá en la base, ¿verdad? Y la organización política interna y externa, ¿verdad? Allá en la supraestructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay inducción, hay dependencia y no podemos negarlo, es realidad, ¿verdad? Entonces, la teoría social, jóvenes, la teoría social, que es lo que nosotros estamos leyendo, el problema social, el problema socioeconómico, el doctor Edwin Rolando García Caal. Guatemala, problemas socioeconómicos, del licenciado Reyes Escalante. El dialéctica del desarrollo desigual, de Franz Hinkelamer. Eso es teoría social, ¿verdad? Ahora, ¿qué determina la teoría social? La teoría social está determinada por el carácter y nivel de desarrollo de la sociedad y las condiciones históricas y estructurales que le son inherentes, esa evolución histórica humana y económica. Ahora, ¿cuál es el carácter y nivel de desarrollo de nuestra sociedad? Ya dijimos, pues es muy lento en comparación con otras sociedades, porque de que hay desarrollo, pero por lo mismo es imperceptible, ¿verdad? Porque es muy lento, ¿verdad? Porque esas condiciones históricas y estructurales en una sociedad como la nuestra se han venido perpetuando de una manera negativa hacia las mayorías, que lo que denotan son problemas socioeconómicos, ¿verdad? Y hemos venido reproduciendo históricamente, estructuralmente, las mismas estructuras de poder y de dominación que desembocan en esa situación de pobreza, de subdesarrollo, de atraso, que es súper evidente en nuestra sociedad, ¿verdad? Además, esa teoría social está determinada por el carácter y nivel de desarrollo de las ciencias sociales. Ya dijimos, en las ciencias sociales lo complejo es que el elemento fundamental es el ser humano, ¿verdad? En donde los problemas surgen rompiendo el equilibrio y la armonía, ¿verdad? Y es complejo porque el ser humano piensa diferente, actúa como piensa. Entonces es muy difícil ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y dentro de ello, la evolución de las fuerzas productivas. Se dice que cuando hablamos de las fuerzas productivas estamos hablando del motor de desarrollo de toda sociedad. Miren qué importante, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas productivas están formadas o determinadas por qué elementos. Cuéntenme.
¿Qué elementos determinan esas fuerzas productivas? Medios de producción. Los medios de producción. Fuerza de trabajo. Y la fuerza de trabajo, ¿verdad? El elemento personal, que es la fuerza de trabajo, y el elemento material, que son los medios de producción. Y dentro de los medios de producción, a ver, esos medios de producción, ¿cuáles son? El elemento material. Jóvenes. Esos medios de producción están determinados por Instrumentos de trabajo. los instrumentos de trabajo. Y donde recae la acción que era objetos de trabajo. El objeto de trabajo me llega. Bueno, entonces ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de esos jóvenes, de la evolución de las fuerzas productivas? En una sociedad donde ese motor de desarrollo, entre comillas, está formado por la fuerza de trabajo, con una alta tasa de analfabetismo, poca instrucción, pocos conocimientos, pocas posibilidades de desarrollar el potencial productivo, porque finalmente ese sector primario no demanda mayores capacidades, ¿verdad? Y el grupo dominante nos deja llegar hasta donde ellos quieren, ¿verdad? En una sociedad donde precisamente esta fuerza de trabajo no desarrolla esas capacidades productivas y por lo tanto no produce maquinaria y equipo, no produce tecnología, no produce ciencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál puede ser la evolución de las fuerzas productivas? Entonces, ¿cómo nos va a pintar nosotros y cómo va a explicar la teoría social, la dinámica de Guatemala, del guatemalteco? ¿Verdad? Nosotros le damos, a través de lo que se vive aquí, de nuestra práctica social, le damos de qué hablar y qué conceptualizar a la teoría social. Pero ¿cómo nos va a identificar? ¿Cómo nos va a explicar? De manera negativa, tristemente, ¿verdad? Porque nos hemos quedado aislados y bloqueados de cualquier posibilidad de avanzar en conocimientos, en ideas, en inventiva, en creatividad, ¿verdad? Para desarrollar nuestro potencial productivo, ¿verdad? Eso va a escribir la teoría social de nosotros, ¿verdad? Y fundamental para esto es el contexto, porque jóvenes, repito, se los decía hace un momento, no podemos estudiar o analizar un problema socioeconómico sino ubicarnos en el contexto histórico, en el contexto espacial y en el contexto social en que se desenvuelve un problema, ¿verdad? Ya ustedes, por ejemplo, yo les preguntaba a mis estudiantes anoche, ya les dieron ya el problema que van a analizar en la práctica del área común y me decían que no, a los de la noche no sé si a ustedes ya les hablaron sobre el problema que van a tratar en la práctica del área común. A ver. Yo creo que estamos igual, Ligda. No, ¿verdad? Vaya, pero se les va a dar el problema, ¿verdad? La situación que afecta a toda de plano, cualquier problema que el año pasado fue el alza de los precios de la canasta básica, si no mal recuerdo. Eso afecta a toda la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Pero tienen que delimitarlo, no se puede, aunque uno quisiera abarcar todo, no se puede. Entonces hay que, porque el que mucho abarca poco aprieta, dirían las abuelitas, ¿verdad? Entonces hay que delimitar. Entonces el contexto es fundamental. A ustedes les van a decir, bueno, vamos a delimitar, vamos a tomar espacialmente, ¿verdad? Este municipio, esta aldea, este caserío, este departamento, ¿verdad? Un municipio me imagino que va a ser. Entonces, bueno, ahí está ya el contexto espacial, ¿verdad? Pero también hay que delimitarlo en tiempo, ¿verdad? De tal año a tal año, ¿verdad? Porque no se puede, por más que quisiéramos, ¿verdad? No se puede ni se debe, ¿verdad?
tomar indistintamente o indefinidamente el tiempo o el espacio, ¿verdad? Entonces se tiene que delimitar, ¿verdad? Entonces, bueno, históricamente también hay una delimitación, ¿verdad? Porque no es lo mismo, uno dice, ay, es que la Guatemala de antaño, ojalá volviéramos a la Guatemala de antes. No vamos a volver a la Guatemala de antes. Las condiciones eran diferentes, el contexto social era diferente. No había tanto habitante en Guatemala, por ejemplo, y el contexto espacial también era diferente. Guatemala no había crecido como ha crecido ahora y se ha expandido su población por todo el territorio, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental, jóvenes, ese contexto, delimitar para tratar un problema, ¿verdad? Y por eso es complejo también, porque el problema afecta aquí, pero también afecta por todos lados. Y solo estamos tomando este lugar, pues sí, lamentablemente no podemos resolver todo en un solo momento. Tenemos que ir por partes, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Y a esto agreguemos que ustedes solo lo van a analizar y lo van a estudiar, pero luego entregan su informe y ahí se quedó, ¿verdad? Tristemente. Entonces, práctica social más teoría social van a estar determinados por el contexto social, histórico y espacial en donde ocurre y se desenvuelve un problema, ¿verdad? Que son factores en la elaboración de la teoría social, ¿verdad? Entonces, dentro de estos factores en la elaboración de la teoría social está, por ejemplo, la corriente del pensamiento. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Cómo pensamos? Cada uno piensa tan diferente, ¿verdad? Y por ejemplo, esto puede ser en cualquier ámbito de la vida societaria, en la religión. Cristianos, protestantes, qué sé yo, mormones, testigos de Jehová. Miren, ahí hay diversas corrientes de pensamiento. Pero más allá, humanistas, individualistas, naturalistas, positivistas, marxistas, por ejemplo, ¿verdad? Individualistas, mutualistas, anarquistas, ¿verdad? Y diversas corrientes de pensamiento en una sociedad, ¿verdad? También la formación teórica, ¿verdad? La expresión de la realidad es parte de esos factores que influyen en la elaboración de la teoría social. Esa formación teórica, ¿qué podemos hablar de una sociedad como la nuestra, jóvenes, en donde hay una elevada tasa de analfabetismo, ¿verdad? Entonces, esa formación teórica que es limitada, porque aparte de que lamentablemente, idiosincráticamente, nosotros los guatemaltecos no leemos, ¿verdad? Porque no nos gusta leer, no nos gusta prepararme. Claro, no generalizo, yo sé que hay algunos que sí les gusta leer, pero la mayoría no. Entonces, ¿qué formación teórica puede haber, verdad? ¿Cómo vamos a expresar esa realidad, lo que ocurre en este mundo objetivo, verdad? Si no hemos desarrollado esa posibilidad de ese potencial, ¿verdad? De estar ávidos del conocimiento para poder tratar la problemática que ocurre en nuestra sociedad. Además, los criterios metodológicos, ¿verdad? Desde la realidad para sistematizar, para estudiar, para analizar un problema, ¿verdad? A través, puede ser del método científico, del materialismo histórico, diversos métodos que podemos utilizar, ¿verdad? La teoría marxista, la teoría social. Yo les digo a los chicos, por ejemplo, jóvenes, esta carrera que ustedes están estudiando, ya sea administración de empresa, auditoría o economía, hay aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala y también hay en otras universidades privadas. Pero no se va a analizar desde el mismo punto de vista, ¿verdad? Para nosotros el materialismo histórico es fundamental y para ellos el neoliberalismo. Para nosotros ese grupo, esa clase dominante tiene la culpa de todo lo que nos está pasando, ¿verdad? Para ellos, las mayorías tenemos la culpa de lo que pasa en Guatemala, por ser flojos, por ser haraganes, por ser conformistas. Entonces nosotros hemos afectado y somos los culpables de esta dinámica de subdesarrollo en nuestro país, ¿verdad? El mismo curso que estamos viendo aquí, Problemas Socioeconómicos de Guatemala, lo miran en esas universidades, ¿verdad? Pero es diferente la forma de analizarlo, la forma de aplicarlo, la forma de verlo, ¿verdad? Repito, ellos desde el neoliberalismo, nosotros desde el materialismo histórico, ¿verdad?
La posición social de los factores ideológicos, ¿verdad? Y ahí, jóvenes, entramos nosotros, los actores sociales, ¿verdad? Entonces, que les decía, somos los únicos que generamos la dinámica en la sociedad. Por ejemplo, nosotros ustedes en calidad de estudiantes, el sector sindical, por ejemplo, el sector magisterial, que miren ahora de la problemática que se está dando con los bloqueos y tanta situación, porque los maestros están exigiendo mejoras, ¿verdad? Que yo no me explico cómo puede ser eso realmente, porque la condición de los maestros ha mejorado mucho, y hablo de los maestros que están presupuestados. Yo sé que los maestros que están por contrato todavía tienen ahí muchas dificultades, pero los maestros que están presupuestados están muy bien en comparación, por ejemplo, de cuando yo trabajé como maestra, ¿verdad? Ahora están sumamente bien y han mejorado mucho sus condiciones de trabajo, y sin embargo ahí están haciendo huelga, bueno, ahí sí que, y haciendo paros y haciendo bloqueos, etcétera, ¿verdad? Las cámaras, por ejemplo, la Cámara de Industria, Cámara del Agro, todos estos son factores, son actores sociales y sectores sociales que tienen su propia ideología, y la ideología es el ingrediente fundamental dentro de esto que es la problemática socioeconómica. Y también es lo complejo porque, repito, todos pensamos diferente, ¿verdad? Entonces, todos los conocimientos y problemas que se plantean no pueden ser considerados como simples problemas, ¿verdad? Situaciones, ya sea metodológicas o síntesis o situaciones que se pueden analizar a la ligera. No. Tienen toda la problemática, tiene un ingrediente de tipo ideológico, ¿verdad? Y repito, es un problema porque todos pensamos diferente y actuamos como pensamos. La posición social de cada sector, por supuesto, ¿verdad? Cada sector, jóvenes, va a estar, va a defender lo que le interesa, ¿verdad? El magisterio ahorita está defendiendo, según ellos, lo que es beneficioso para ellos, y poco o nada interesa, ¿verdad? Lo que el sector, por ejemplo, de salud necesita. Mismo ocurre con el sector salud, poco o nada le interesa lo que necesita el sector magisterial, ¿verdad? Cada quien defiende su posición dentro de esta sociedad, ¿verdad? Los fines e intereses particulares que se persiguen, parte de ello, pues cada quien va a defender lo que le interesa, y la idiosincrasia, ¿verdad? Todo esto, jóvenes, es determinante de la teoría social. Entonces, para escribir nuestra realidad, ¿verdad? Y definir cuál es la problemática socioeconómica en Guatemala, tienen que tomarse en cuenta estos factores, ¿verdad? Y eso es lo que va a ser determinante de la teoría social y cómo nos explica. Entonces, ahí estamos, chicos y chicas. Quiero decirles, jóvenes, que me imagino que la licenciada ya les compartió la guía para realizar el trabajo. ¿Licenciada? Sí, licenciada, ya se las compartí. Está bien. Recordándoles, jóvenes, que el día de la exposición todos tienen que exponer. Y a priori, porque yo espero que ya la próxima semana ya estemos presencial en las aulas. A priori, jóvenes, el primer grupo va a exponer el jueves 24, por favor. El jueves 24 expone el primer grupo. Yo doy clases y después exponen ustedes. Así funciona. Licenciada, perdone. ¿Qué manda, licenciada? Solamente que ellos me estaban preguntando que si en esta ocasión iban a poder utilizar diapositivas o únicamente carteles. Miren, pueden utilizar diapositivas, pueden hacer su presentación, pueden grabar un video, ¿verdad? Tienen 30 minutos. No puede ser muy corto también, porque si no amplían el tema, eso les va a bajar puntos. Y si también es muy amplio, no se pueden pasar del tiempo. Entonces tienen que tomar todo eso en consideración, jóvenes. Puede ser un video, puede ser